Si intentaras aterrizar en Júpiter, morirías antes de descubrir lo peor, que nunca ibas a aterrizar. Lo que desde la Tierra parece un planeta naranja con franjas bonitas, en realidad es una trampa gigantesca, una caída interminable a través de nubes, gases y líquidos extremos, mientras la presión aumenta hasta aplastarlo todo. Y aún así, esa no es la parte más inquietante. Júpiter es tan enorme que tiene más masa que todos los demás planetas del sistema solar juntos, multiplicados por más de 2. Pero su verdadero misterio no está en su tamaño, ni en sus tormentas, está en algo mucho más raro: los casi 100 mundos que giran a su alrededor. Porque Júpiter no es un planeta como los que conocemos. Pertenece a una categoría llamada gigantes gaseosos, es decir, que no está hecho principalmente de roca o suelo, sino de gas, sobre todo de hidrógeno y helio, los mismos elementos que componen las estrellas. Júpiter se parece a una estrella en composición, pero no tuvo masa suficiente para convertirse en una. El planeta mide más de 69.000 kilómetros de radio medio. Eso significa que podrías colocar más de 1.300 planetas Tierra dentro de Júpiter. Su masa es 317 veces la masa de nuestro planeta. Además, hay un campo magnético monstruoso que envuelve todo el sistema joviano, creando la magnetosfera planetaria más grande del sistema solar. Ahora imagina que decides viajar a Júpiter. El primer problema es que este planeta está a una distancia media de unos 778 millones de kilómetros del Sol, y desde esa distancia, la luz solar tarda unos 43 minutos en llegar. Incluso las sondas espaciales, que son diseñadas solo para viajar, tardan años en llegar. En el caso de Galileo, que fue una de las misiones más importantes de la historia, tardó 6 años para alcanzar a Júpiter. Y la misión Juno, lanzada en 2011, tardó 5 años en completar el viaje. Sin embargo, la distancia y el tiempo que tomaría llegar hasta allá es solo el problema menor. El verdadero problema empieza cuando intentas entrar en el planeta. Solo para empezar, sus capas exteriores son una región llena de nubes gigantes, las cuales desde lejos podemos identificar como franjas amarillas, naranjas y beige. Estas bandas pueden ser tan grandes que cubrirían continentes enteros. Pero no son nubes como las que conocemos. Sus nubes probablemente se organizan en capas de amoníaco, hidrosulfuro de amonio y agua o hielo de agua. Los científicos han descubierto que estas capas nubosas pueden extenderse hasta 71 kilómetros de profundidad. Pero lo más peligroso no son las nubes, sino los vientos que superan los 539 kilómetros por hora en el Ecuador. Para comparar, los huracanes más fuertes de la Tierra alcanzan aproximadamente 250 kilómetros por hora. Eso significa que en Júpiter, los vientos pueden ser más del doble de rápidos. El ejemplo más famoso es la Gran Mancha Roja. Esta tormenta es más grande que la Tierra y puede durar siglos. La misión Juno midió que esta tormenta se extiende hasta 500 kilómetros bajo las nubes. En un escenario donde una nave pudiera sortear estos vientos y entrar al planeta, la nave comenzaría a caer cada vez más profundo, y mientras desciendes, el entorno cambia rápidamente. La presión y la temperatura aumentan brutalmente mientras la nave desciende. La gravedad en Júpiter es 2,5 veces mayor que en la Tierra. Al principio, el gas alrededor se parece al aire, pero poco a poco deja de sentirse así. Se vuelve más espeso, más pesado y más denso hasta que llega a un punto en el que ya no parece aire en absoluto, sino que empieza a comportarse como un océano invisible hecho de gas comprimido. Las paredes se doblarían y las estructuras internas colapsarían, y al final la presión sería tan brutal que la nave simplemente sería aplastada. Y todo eso ocurriría mucho antes de llegar al centro de Júpiter. Los científicos creen que el hidrógeno, el gas más abundante en Júpiter, se comprime tanto en las profundidades que se transforma en una sustancia muy extraña llamada hidrógeno metálico líquido. Es un material extremadamente comprimido que conduce electricidad como si fuera metal, y de ese material se compone gran parte del interior de Júpiter. Muy por debajo de todo eso, las misiones más recientes como Juno descubrieron que podría existir un núcleo, pero no es sólido como se pensaba. Es difuso, diluido, parcialmente mezclado con las capas superiores. Es como si el planeta no tuviera un corazón definido. Pero contrario a lo que se imagina, el problema más mortal no está dentro del planeta, sino alrededor de él. Júpiter tiene el campo magnético planetario más poderoso del sistema solar. Es entre 16 y 54 veces más fuerte que el de la Tierra. Lo que hace esto tan peligroso es la radiación. Los cinturones de radiación de Júpiter son tan extremos que podrían dañar gravemente la electrónica no protegida. De hecho, la misión Juno
tuvo que construirse con una bóveda de titanio especial solo para proteger sus instrumentos más sensibles. En una situación hipotética en donde una nave alcanzara a sobrevivir y llegara a un espacio considerable dentro de Júpiter, eventualmente tendría que volver. Y contrario a lo que se imagina, sería aún más complicado debido a la gravedad enorme que tiene. Para poder escapar de la Tierra, un cohete necesita alcanzar unos 40.000 kilómetros por hora. Eso se llama velocidad de escape y es la velocidad mínima necesaria para liberarse de la gravedad de un planeta. Pero en Júpiter tendría que ser muchísimo mayor. Una nave necesitaría superar aproximadamente 214.000 kilómetros por hora para escapar, es decir, más de 5 veces la velocidad necesaria en la Tierra. Pero el problema no es solo la gravedad, el problema es el ambiente en el que estás atrapado. Júpiter no tiene suelo, o sea, que no hay una superficie firme desde donde despegar. Además, Júpiter tiene el día más corto del sistema solar. Un día completo dura solo 9 horas y 55 minutos. Eso significa que el planeta gira sobre sí mismo a velocidades increíbles, creando fuerzas centrífugas enormes en el ecuador. Básicamente, el planeta está queriendo tragar a la nave constantemente. Está claro, aterrizar en Júpiter es imposible, pero entonces surge una pregunta fascinante. Si Júpiter es inalcanzable, ¿qué pasaría si intentáramos aterrizar en alguna de sus lunas? Después de todo, 4 de ellas son mundos completos por derecho propio. Son las lunas galileanas, descubiertas por Galileo Galilei en 1610, y cada una presenta desafíos completamente diferentes. Empecemos por Io. A simple vista, Io parece el candidato más accesible porque tiene una superficie sólida real donde aterrizar. Pero hay un problema brutal. Es el mundo más volcánicamente activo del sistema solar. Imagina que decides descender en Io. Lo primero que notarías es que su superficie tiene colores amarillos, naranjas y rojos intensos, todo cubierto de azufre y dióxido de azufre expulsado por sus volcanes. Pero lo más peligroso no es el color, sino la actividad constante. Io tiene cientos de volcanes activos que lanzan material a cientos de kilómetros de altura. En Io, las plumas volcánicas pueden superar los 300 kilómetros. Una nave podría aterrizar técnicamente, pero estaría posándose sobre un campo minado geológico donde el suelo literalmente estalla bajo tus pies de forma impredecible. Contrario a lo que imaginarías, Europa presenta el problema opuesto. Europa está cubierta de hielo de agua, una corteza helada que oculta lo que probablemente es un océano de agua salada líquida. Los científicos de la NASA creen que ese océano podría contener más del doble de agua líquida que todos los océanos terrestres juntos. En un escenario donde una nave aterrizara en Europa, estaría posándose sobre una superficie de hielo extremadamente fría, pero relativamente lisa comparada con otros mundos. El verdadero problema es lo que hay debajo. Esa corteza helada tiene un grosor incierto, probablemente de varios kilómetros, y bajo ella existe un océano global. Lo fascinante es que Europa es considerado uno de los mejores candidatos para encontrar vida fuera de la Tierra. De hecho, la misión Europa Clipper, lanzada en octubre de 2024, llegará en abril de 2030 para realizar 49 sobrevuelos cercanos y determinar si Europa tiene las condiciones adecuadas para sostener vida, agua líquida, química y energía. Pero si buscas algo verdaderamente único, Ganímedes es la opción más extraña. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar. Es más grande que el planeta Mercurio, y tiene algo que ninguna otra luna posee, su propio campo magnético. Una nave aterrizando en Ganímedes enfrentaría una superficie antigua, craterizada y con regiones de hielo brillante mezcladas con terreno oscuro. Pero lo más importante es lo que eso implica. Ganímedes probablemente también tiene un océano de agua salada bajo su corteza helada, y su campo magnético sugiere un interior activo y complejo. La misión SUICE de la Agencia Espacial Europea, lanzada en abril de 23, llegará a Júpiter en julio de 2031 específicamente para estudiar Ganímedes y las otras lunas oceánicas. Realizará 35 sobrevuelos de las lunas jovianas, enfocándose en estos mundos helados que podrían albergar condiciones para la vida. Y finalmente está Calisto, el mundo más antiguo y craterizado de todos. Calisto es como una cápsula del tiempo geológica. Su superficie está cubierta de cráteres de impacto acumulados durante miles de millones de años, lo que significa que prácticamente no ha cambiado desde su formación. Aterrizar en Calisto sería técnicamente el escenario más seguro del sistema joviano. No hay volcanes activos como en Io, no hay la misma actividad tectónica que en Europa o Ganímedes, pero incluso Calisto guarda un secreto.
Los científicos creen que también podría tener un océano superficial oculto bajo kilómetros de hielo y roca. Lo irónico es que el mundo más tranquilo en apariencia podría estar tan vivo internamente como sus hermanas más dramáticas. Entonces, ¿es imposible explorar el sistema de Júpiter? No exactamente. Es imposible aterrizar en Júpiter mismo porque no existe una superficie donde posarse. Pero sus lunas nos ofrecen algo mucho más valioso: mundos reales, con suelos sólidos, océanos ocultos y la posibilidad real de encontrar vida, más allá de la Tierra. Io nos muestra el vulcanismo más extremo del sistema solar. Europa nos ofrece océanos que podrían albergar vida. Ganímedes nos desafía con su tamaño y su campo magnético único. Y Calisto nos ofrece una ventana al pasado del sistema solar. Júpiter sigue siendo inalcanzable, un gigante de gases, líquidos extremos, radiación letal y presión brutal. Pero sus lunas son la prueba de que a veces el verdadero descubrimiento no está en conquistar lo imposible, sino en explorar lo que orbita a su alrededor. Y eso, precisamente eso, es lo que harán Europa Clipper y Suize en los próximos años.